Dios que no solo te habla de promesas, sino que te guía a vivirlas. Esto no es una religión, es una revelación. ¿Estás listo para dejar la escasez y caminar en la plenitud que Dios tiene para ti? Únete a esta comunidad de fe. Cada gota de sangre de Jesús te dice: yo te amo. Y si tú has sido lavado por la sangre del Cordero y estás bajo la autoridad de la sangre del Cordero, cada gota de la sangre de Cristo que está en ti está ahí para decirle a un mundo: yo te amo. Búscanos en YouTube como Vida Abundante y permite que la palabra se haga viva en ti. Suscríbete, activa las notificaciones y sé parte de la vida abundante que Jesús tiene para ti. Mis queridos amigos y hermanos, hagamos una oración en este nuevo día que Dios nos da. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos por quien tú eres, el único Dios, el Dios todopoderoso, el Dios omnisciente, omnipresente, el Dios que llama las cosas que no son como si fuesen, el Dios que nos ha dado la salvación tan grande al enviar a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, el Dios que tiene un interés invertido en nosotros y quiere que nosotros caminemos a la altura de la fe de Dios y de la fe y a la altura de la nueva creación que somos hijos de Dios. Y ahora, Padre Santo, en este momento que yo empiezo a compartir con mis hijos y con tus hijos la palabra del Señor acerca de la fe, te doy gracias, Padre Santo, porque tú le vas a ministrar el espíritu de las palabras que yo voy a compartir con ellos en el nombre de Jesús. Amén. Wow. Hoy yo quiero hablarte en fe. Habla lo que espera hasta que. Y ahí lo dejo en blanco. Hasta que lo que sea, lo que tú necesitas en cualquier área. La fe no es solamente para salvación. La fe no es solamente para sanidad. La fe es para vivir, porque el justo por su fe vivirá. Y dice la Biblia, y si retrocediere no agradará a mi alma. Wow. Yo quiero, di conmigo, yo quiero agradar a Dios. Mi alma quiere agradar a Dios. Empezamos en 2 Corintios 4:13. Dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Permítanme comenzar hoy diciendo esto: las palabras son poderosas. Y si hoy estás aquí lidiando con alguna situación, preguntándote por qué las cosas no cambian en tu vida, te diré algo: es hora de que proclames la palabra de Dios. Verás, en el mundo actual muchas personas creen que sus circunstancias las definen. Dejan que lo que ven, lo que oyen, lo que sienten dicte lo que pueden y no pueden tener. Pero como hijos de Dios no debes vivir según lo que dice el mundo, sino según la palabra de Dios. Hoy voy a enseñarte algo que aprendí hace años, una lección que transformó mi vida y creo que hará lo mismo por ti. Es un principio de la palabra de Dios, un principio tan poderoso que puede cambiar tu vida, tus circunstancias y tu futuro. Y ese principio es el poder de la confesión. Verán, cuando hablo de confesión no me refiero a una simple oración ritual, como algunos piensan. No me refiero a proclamar la palabra de Dios en tu vida hasta que se convierta. No, es un no rotundo. Me refiero a proclamar la palabra de Dios en tu vida hasta que se convierta en tu realidad. Sé que muchos de ustedes ya conocen este principio, pero déjenme decirles que nunca está de más recordarlo. La Biblia dice en Romanos 10:17, así que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Piensen en esto por un momento. La fe no se obtiene al escuchar la palabra, una sola vez, ni siquiera 10 veces. La fe se obtiene al escuchar y escuchar y escuchar la palabra de Dios. Es un proceso continuo. Por eso no puedes simplemente pronunciar la palabra de Dios una vez y esperar que todo cambie en tu vida. No, amigo mío, tienes que seguir pronunciándola. Tienes que seguir escuchándolo. Ahora voy a decirte algo y quiero que escuches con atención. Muchos de ustedes, y lo he visto en mi propia vida, dirán: bueno, he proclamado la palabra sobre mi salud, sobre mis finanzas y no ha pasado nada. Pero aquí está la clave: no estás hablando la palabra hasta que se convierta en tu vida. Cuando hablas la palabra de Dios no se trata solo de decir palabras en voz alta. Se trata de unirse a la palabra. Se trata de llegar al punto en que la creas con tanta fuerza en tu corazón que se convierta en tu realidad. Ahí es donde opera la fe. Ahora voy a llevarlos a un pasaje poderoso en Marcos 11:23. Jesús dijo: porque de cierto digo que cualquiera que diga a este monte, quítate, échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice se cumplirá, le será hecho. Ahora bien, esa es una afirmación audaz. No
No, Jesús no dijo tal vez obtendrás lo que dices o quizás algo de lo que dices se cumpla. No, dijo, se le considera todo lo que diga. ¿Lo entendiste, hijo mío? Dijo, quien quiera que sea, es decir, tú, yo, cualquiera que se atreva a creer en la palabra de Dios, a proclamarla y a no dudar. Pero aquí está la clave, tienes que creerlo de corazón. No basta con decir, oh, sé que Dios puede sanarme. No, tienes que decirlo y creerlo de corazón. Esa es la diferencia entre alguien que proclama la palabra como una confesión y alguien que la proclama con fe. Recuerdo que hace años, cuando recién comenzaba mi ministerio, estaba muy enfermo. Y te estoy hablando ahora de Kenneth Hagin. Él fue quien dijo esto. Estaba muy enfermo, tan enfermo que los médicos me daban por muerto, pero conocía la palabra de Dios y sabía que lo que Dios decía en ella era verdad. Entonces, comencé a proclamar esa palabra en voz alta. Dije, por su llaga fui sanado. Bueno, ese es el testimonio de Kenneth Hagin, pero el testimonio mío es diferente. Yo no tenía una enfermedad de cáncer o una enfermedad de lo que fuera, pero sí, yo tenía un gran problema del habla. Tartamudeaba terriblemente, me hacían la vida imposible, se burlaban de mí. Pero ¿qué sucedió? Yo escuché el mensaje de fe. Creo que lo escuché de la boca de Oral Roberts. Y algo se me metió adentro que no había aprendido en mi iglesia, ni que mi papá tampoco me lo enseñó. Porque él no lo sabía, por cierto. Entonces yo me pongo ahora de acuerdo y yo voy a decirte lo mismo que Kenneth Hagin me está diciendo en la lección. Entonces Naum Rosario empezó a proclamar esa palabra en voz alta. Dije, por sus llagas yo fui sanado, por sus llagas yo hablo bien, por sus llagas, aleluya, yo voy a poder predicar y pararme en un púlpito algún día. Y yo lo repetía todos los días y la gente se burlaba de mí. Yo medité sobre ello y aleluya, y mi hablar poco a poco empezó a cambiar. No fue instantáneo, pero déjame decirte que funciona. Tuve que repetirlo en voz alta hasta que se hizo real en mi interior, a pesar de la burla de todo el mundo. Tuve que repetirlo hasta que caló hondo en mi alma y en mi espíritu. Verán, amigos míos, las palabras tienen poder. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y si la muerte y la vida están en el poder de la lengua, entonces la fe y el temor también lo están. Así que hoy quiero desafiarte. ¿Estás hablando vida o muerte? ¿Estás hablando victoria o derrota? La palabra de Dios está llena de poder, pero son tus palabras, tu confesión, las que desatan ese poder en tu vida. Ahora bien, no quiero que me malinterpreten. Esto no es una fórmula mágica, ni algo que hacemos solo para que las cosas sucedan. No, esto es vivir por fe. Cuando proclamas la palabra, te alineas con la voluntad de Dios. Y es entonces cuando ocurren los milagros. Recuerdo que hace años, una señora se me acercó y me dijo, hermano Hagin, no sé por qué Dios no me ha sanado. He estado creyendo en la sanidad y he estado orando, pero nada ha cambiado. Le pregunté, ¿has estado proclamando la palabra sobre tu vida? Ella respondió, bueno, he estado orando al respecto. Le dije, está bien, pero ahora proclama la palabra en voz alta. Todos los días, proclama la palabra sobre tu vida. Dilo, créelo. ¿Y sabes lo que pasó? Unos meses después volvió a verme y me dijo, hermano Hagin, estoy completamente curada. Seguí proclamando la palabra y se cumplió. Así es como funciona, mis santos hermanos. La palabra funciona cuando la pones en práctica. Hoy vamos a aprender a hablar la palabra de Dios de una manera que produzca resultados reales y tangibles. Pero antes de continuar, quiero que digan esto en voz alta. Creo en la palabra de Dios. Hablo la palabra de Dios. Camino en el poder de mi confesión. Repítelo. Creo en la palabra de Dios. Hablo la palabra de Dios. Camino en el poder de mi confesión. Eso es todo, amigos. Están en camino a un nuevo nivel en su caminar de fe. Ahora, permítanme profundizar un poco más con ustedes. Ya hemos establecido que las palabras son poderosas, pero permítanme mostrarles cuán poderosas son en realidad. Verán, Dios es un Dios de palabras. Todo lo que creó, lo creó mediante palabras. Si nos remontamos al principio, a Génesis 1:3, la Biblia dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Lo entendiste? Dios habló y la luz se hizo realidad. Ese es el poder de las palabras. ¿Y saben por qué Dios usó palabras? No tenía por qué
Podría haberlo pensado y se habría cumplido, pero las pronunció porque quería que entendiéramos que las palabras tienen poder. Cuando Dios habla, suceden cosas. Cuando tú hablas, suceden cosas. Ahora, sé que algunos de ustedes podrían estar pensando, bueno, hermano Hagin o hermano Nao Rosario que está leyendo la meditación, yo no siento nada cuando hablo la palabra. No está pasando nada, pero déjame decirte algo. Los sentimientos no determinan la realidad. No tienen que ver nada con la voluntad de Dios ni con el poder de la palabra. Tus sentimientos o mis sentimientos no determinan lo que Dios puede hacer. La palabra de Dios es verdad, es eterna, sin importar lo que sientas. Los sentimientos cambian, fluctúan. Un día puedes sentirte fuerte en la fe y el día siguiente débil, pero la palabra de Dios nunca cambia, permanece para siempre. Hebreos 13:8 dice, aleluya, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Y si Él no cambia, tampoco cambia su palabra. Ahora, veamos otro pasaje bíblico. Acompáñenme a Isaías 55, verso 10 al verso 11. Dice, porque como desciende, aleluya, la nieve o la lluvia y la nieve del cielo, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, para que dé semilla al sembrador y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. Está Dios hablando. No volverá a mi vacía, sino que cumplirá mi propósito y prosperará en aquello para que la envíe. Gloria a Dios. Lo ven mis hijos, lo ven mis hermanos. La palabra de Dios no regresa vacía. Cumple su propósito. Y cuando pronuncias esa palabra, la liberas para que cumpla algo en tu vida. Cumplirá su propósito. Si tan solo lo creyeras y lo proclamaras. Verás, mucha gente no se da cuenta de esto. Hablan la palabra, pero no le dan tiempo para que haga efecto. Podrían decir, bueno, llevo una semana recitando este versículo y no ha pasado absolutamente nada. Pues bien, no pares. Sigue repitiéndolo. Sigue diciéndolo hasta que veas la manifestación. Verás, cuando pronuncias la palabra es como plantar una semilla en la tierra. No brota en el momento en que la pones, ¿verdad? No necesita tiempo para crecer. Pero si sigues regando esa semilla con palabras llenas de fe, dará fruto. Recuerda esto, la confesión es la semilla que estás sembrando. Si deseas cosechar salud, siembra salud en tus palabras. Si deseas cosechar paz, siembra paz en tus palabras. Si deseas cosechar prosperidad, proclama prosperidad sobre tu vida. Y no lo dices solo una vez, lo dices una y otra vez hasta que se cumple. Me viene a la mente una historia que suelo contar sobre un hombre que vino a mí en busca de oración. Este hombre llevaba años enfermo y había intentado de todo para mejorar, pero nada parecía funcionar. Un día vino a verme y me dijo, hermano Hagin, he estado orando y he tenido fe, pero no pasa nada, sigo sintiéndome mal. Lo miré y le dije, bueno, ¿estás pronunciando la palabra sobre tu cuerpo? Respondió, he estado orando, pero no estoy seguro de estar pronunciándola correctamente. Le dije, déjame decirte algo. Tienes que pronunciar la palabra como si ya se hubiera cumplido. No lo digas como si fuera algo que anhelas. Dilo como si ya lo tuvieras. Y así le enseñé a decir, por su llaga fui curado. No digas voy a curarme, ni espero curarme. Dilo como si ya estuviera hecho. Le dije que cuando se levantara por la mañana, lo dijera en voz alta. Cuando te vayas a dormir por la noche, repítelo. No pares, dilo hasta que se convierta en tu realidad. Pues bien, una semana después aquel hombre volvió a verme y me dijo, hermano Hagin, no sé cómo explicarlo, pero estoy curado. Seguí repitiéndolo todos los días y un día me di cuenta de que ya no estaba enfermo. La palabra había funcionado. Alabado sea Dios. La palabra siempre funciona cuando la pones en práctica. Ahora, permítanme recalcar de nuevo que esto no se trata de intentar sentir algo. Se trata de saber que la palabra de Dios es verdad y que el pronunciarla tiene poder. Verás, mucha gente ora y espera a que Dios actúe antes de hacerlo, pero la palabra de Dios dice, yo ya lo hice. Jesús ya pagó el precio. La sanidad ya está disponible. La provisión ya existe. Ahora depende de ti manifestarla. Hoy quiero preguntarles, ¿qué estás diciendo? ¿Dices duda, miedo y derrota? ¿O dices vida, salud y victoria? Recuerda, tus palabras crean tu futuro. Crean tu mundo con tus palabras. Ahora hablemos de cómo el poder de la confesión influye en tu vida diaria. Si quieres ver cómo la palabra de Dios transforma tus circunstancias, debes aprender a actuar con fe a través de tus palabras. La confesión es la voz de la fe y cuando proclamas la palabra de Dios, liberas la fe para que obre en tu vida. Quiero que pienses en algo por un momento. El mundo en el que vives ahora mismo es el resultado de tus palabras. Así es, el entorno que te rodea, las situaciones a las que te enfrentas, incluso los problemas con los que lidias, son el resultado de las palabras que has pronunciado, ya sea consciente o inconscientemente.
Ahora bien, no estoy diciendo que todo en tu vida esté directamente ligado a tus palabras, pero que quiero mostrarte que las palabras son poderosas y que influyen en lo que sucede en tu vida. Recuerda lo que Jesús dijo en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate de aquí, el que esté en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice se cumplirá, le será hecho. ¿Lo entendiste? Dijo que obtendría lo que dijera, no dijo que obtendría lo que pensara o lo que esperara, no. Jesús fue claro, se cumplirá lo que se proponga. Pero aquí está la clave, no basta con decir cualquier cosa y esperar que funcione. Debes decir lo que dice la palabra y debes decirlo con fe. Quiero repetirlo, debes decirlo con fe. Ahí es donde muchos se equivocan, dirán, sé que la palabra dice esto y sé que la Biblia dice aquello, pero lo dicen de palabras sin creerlo en su corazón. Y déjenme decirles, amigos, que la fe debe estar en el corazón antes de poder manifestarse en la boca. Ahora bien, quizás se pregunten, hermano Nahum, ¿cómo consigo tener fe en mi corazón? Pues bien, Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y cuanto más escuches la palabra, más crecerá tu fe. Por eso es tan importante que hables y escuches constantemente la palabra de Dios. Y déjame decirte que al empezar a proclamar la palabra de Dios sobre tu vida, la fe comenzará a crecer en tu corazón. La palabra que pronuncias es como sembrar semillas de fe y no te limitas a sembrarlas y marcharte. No, las riegas con más palabras llenas de fe. Las riegas con tu confesión, las repites día y noche. Esta es una verdad poderosa. Lo que confieses con tu boca lo poseerás en tu vida. Así es como Dios creó el mundo. Él habló y las cosas llegaron a existir. Y el mismo principio se aplica a ti y a mí. Hablamos y las cosas se materializan en nuestra vida, pero de nuevo hay que hacerlo con fe. Ahora quiero compartir con ustedes una ilustración que creo que les ayudará a comprender el verdadero poder de la confesión. Ya la he compartido antes, pero creo que es un gran ejemplo. Así que permítanme recordárselo. Hace muchos años me pidieron que orara por un hombre que estaba en el hospital muriendo de tuberculosis. Estoy relatando lo que dice Kenneth Hagin, ¿ok? El médico dijo que ya no había nada que pudieran hacer por él. Su cuerpo se estaba consumiendo y respiraba con dificultad. Parecía que toda esperanza estaba perdida. Recuerdo entrar en la habitación del hospital y ver a ese hombre tendido allí, apenas capaz de hablar. Cuando me acerqué a su cama me dijo, hermano Hagin, ¿orarías por mí? Le respondí, lo haré, pero antes de orar, permítame hacerle una pregunta. Le pregunté en qué pasajes bíblicos te basas. Me miró y con lágrimas en los ojos dijo, no conozco ningún pasaje. No tenía ninguna promesa de Dios en la que apoyarse. Lo miré y le dije, bueno, entonces, antes de poder orar por ti, tenemos que encontrar algo en la palabra de Dios que abarca tu situación. Abrí la Biblia en Isaías 53:5 y leí, mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Le pregunté, ¿crees que esto es verdad? Él asintió y le dije, bueno, si lo crees, entonces debes decirlo en voz alta. Debes decir, por su llaga fui sanado. Dilo en voz alta. No te limites a pensarlo, dilo con tus propias palabras. Aquel hombre, aunque débil y enfermo, comenzó a pronunciar esas palabras con fe cada día. Las repetía sobre sí mismo. Poco después su salud comenzó a mejorar. Respiraba con más facilidad y recuperaba fuerza. La palabra surtió efecto y en tan solo una semana sanó por completo. Fue asombroso, pero no se trató de un milagro repentino ni de una oleada de poder, sino de la palabra de Dios obrando a través de su confesión. Este principio de la confesión funciona de la misma manera en todas las áreas de tu vida, en tus finanzas, en tus relaciones, en tu salud. La palabra de Dios es una semilla poderosa y cuando la siembras mediante la confesión dará fruto. Pero hay que ser constante al decirlo, atrevido día tras día, creyéndolo en el corazón y diciéndolo con tu boca. Así es como se obtiene el resultado. Recuerdo que cuando empecé a aprender este principio, comencé a confesar la sanidad de mi propio cuerpo. Dice Kenneth Hagin. No me sentí sanado de inmediato, no sucedió de la noche a la mañana, pero seguí proclamando la palabra y después de un tiempo noté algo. Ya no estaba enfermo, mi cuerpo había sanado. ¿Y saben qué pasó después? La gente empezó a preguntarme, hermano Hagin, ¿cómo te sanaste? Y yo simplemente respondía, proclamé la palabra de Dios sobre mi cuerpo y seguí haciéndolo hasta que se convirtió en una realidad vidente en mi vida.
Así que amigos, si quieren ver el poder de la confesión obrando en su vida, deben empezar a hablar la palabra de Dios a diario. No esperen a que surja una crisis, no esperen a que las cosas empeoren. Comienza ahora, habla la palabra cada día y verás cómo transforma tu vida. Te sorprenderá el cambio que empezarás a experimentar. Ahora, desglosemos este poderoso principio de la confesión en 3 sencillos pasos que puedes empezar a aplicar a tu vida de inmediato. Si sigues estos pasos, te prometo que la palabra de Dios comenzará a obrar en tu vida, tal como lo ha hecho con tantos otros. El primer paso es encontrar la promesa en la palabra de Dios. Debes saber lo que Dios ya ha dicho acerca de tu situación. La Biblia está llena de promesas de sanidad, liberación, provisión, paz y victoria. Pero ¿cómo puedes confiar en esas promesas si no saben qué significan? En Mateo 7:7 Jesús dijo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Como veis, ya Dios ha prometido todo lo que necesitáis. Pero al igual que el hombre por quien oré en el hospital, si no sabes lo que dice la palabra de Dios, ¿cómo puedes apropiarte de ella? ¿Cómo puedes proclamarla con fe? Déjame contarte un secreto. Cuanto más específico se hace en tu confesión, más poderosa se vuelve. No te limites a decir: Señor, sáname. No, busca la promesa específica que responda a tu necesidad. Si necesitas sanidad, consulta pasajes bíblicos como Isaías 53:5, que dice: por sus llagas fuimos curados. Si necesitas provisión, Filipenses 4:19 dice: mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Necesitas paz? Juan 14:27 dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Una vez que encuentres esa promesa, aférrate a ella, hazla tuya y proclámala sobre tu vida. Vamos a ver el segundo paso. Dilo en voz alta, no un susurro, sino en un grito si es posible. Una vez que hayas encontrado esa promesa de la palabra de Dios, es momento de proclamarla en voz alta. Verás, hablar tiene un poder especial que libera la fe. Cuando pronuncias la palabra, esta se extiende como una semilla al reino espiritual y comienza a obrar a tu favor. En Proverbios 18:21 la Biblia dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Esto significa que al hablar siembra semillas, y esas semillas darán fruto, ya sea bueno o malo. La decisión es tuya. Dios nos ha dado el poder de la lengua para hablar vida o muerte. Debemos elegir hablar vida, hablar la palabra, hablar lo que ya Dios ha prometido, y veremos que se cumple. Quiero recordarles que hablar la palabra no es una acción pasiva, es una declaración activa de tu fe viviente. No se trata solo de decir palabras por decirlas, sino de ordenar que la situación se ajuste a la palabra de Dios. Cuando dices: por sus llagas fui sanado, no solo repites un versículo bíblico, proclamas la sanidad para tu cuerpo. Ordenas a la enfermedad que se vaya, que se largue al mismo infierno, y a la salud que se manifieste. Y recuerda, no lo digas solo una vez, repítelo una y otra vez más, sigue diciéndolo. Dilo todos los días, repítelo una y otra vez en la mañana, mediodía y por la noche, hasta que se grabe en tu corazón y se convierta en una realidad en tu vida. Tercer paso, créelo de corazón. Ahora bien, aquí es donde muchos se equivocan. Creen que con solo pronunciar la palabra en voz alta es suficiente. Pero déjenme decirles algo. No basta con decir la palabra con la boca y no creerla en el corazón. Las palabras deben nacer de la fe. En Marcos 11:23 Jesús dijo: porque de cierto digo que cualquiera que diga a este monte: quítate de aquí, échate en el mar, y no dude en su corazón, ahí está la clave, sino crea que lo que dice se cumplirá, le será hecho. La clave está en creer de corazón. Puedes proclamar la palabra todo el día, pero si no la crees de corazón, no tendrá efecto, será en vano. Como ves, la fe no es solo una aceptación mental de un conjunto de hechos. La fe es una convicción del corazón. Es saber que lo que Dios prometió en su palabra ya se ha cumplido. Como ven, lo he dicho muchas veces, la fe no proviene de los sentimientos. La fe no proviene de lo que se ve o se oye en lo natural. La fe nace del corazón, y el corazón se fundamenta en la palabra de Dios. Si deseas creer en la palabra, debes alimentarla cada día. Cuanto más la escuches y la proclames, más se hará realidad en tu corazón. Y cuando esté en tu corazón es cuando empiezas a ver su manifestación. Resumiendo, busquemos la promesa en la palabra de Dios. Dilo en voz alta todos los días con autoridad y créelo en tu corazón y no dejes de creer. Sigue proclamando la palabra, sigue sembrando esa semilla y pronto empezarás a ver la cosecha. Ahora bien, permíteme recordarte algo importante. Hablar la palabra no cambia la promesa de Dios. No, amigo mío, sus promesas ya son ciertas. Lo que hace hablar la palabra es activar el poder de esa promesa en tu vida. Las libera para que actúen. Cuando proclamas su palabra con fe, estás colaborando con el plan de Dios para tu vida, y al hacerlo, verás los resultados. Yo lo he visto en mi propia vida y en la de muchísimas personas.
Ahora que comprende los poderosos pasos para proclamar la palabra de Dios sobre tu vida, hablemos de algo que enfrentarás en el camino, una batalla que todos libramos, la batalla de la mente. Verás, si bien la palabra de Dios está llena de vida y poder, el enemigo sabe que si logra controlar tus pensamientos, puede obstaculizar los resultados de tu fe. Y aquí es donde muchos se equivocan. Puedes proclamar la palabra de Dios con tu boca, pero si no renuevas tu mente y tomas el control de tus pensamientos, tu confesión no producirá los resultados que buscas. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este mundo actual, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Este pasaje bíblico es clave para vivir en victoria. Tu mente, tus pensamientos deben estar alineados con la palabra de Dios. Si tu mente está llena de dudas, miedos y preocupaciones, tu fe no tendrá el fundamento adecuado para prosperar. Debes renovar tu mente diariamente con la palabra de Dios para que puedas pensar conforme a sus promesas. Déjame decirte algo: el diablo intentará sembrar pensamientos en tu mente. Te susurrará cosas como: no te va a funcionar, ya lo has intentado antes y nada ha cambiado, solo estás perdiendo el tiempo. Estos pensamientos provienen del enemigo y están diseñados para impedir que tu confesión dé frutos. Él quiere sembrar dudas e incredulidad en tu mente, porque sabe que la duda es enemiga de la fe. Pero hoy tengo buenas noticias para ti. No tienes por qué aceptar estos pensamientos. Tú tienes el control sobre lo que piensas. Que un pensamiento te venga a la mente no significa que tengas que aceptarlo. No tienes que meditar sobre ello. No tienes que darle ningún poder. Puedes rechazarlo en el nombre de Jesús. Me acuerdo de una expresión, no sé si fue de Martín Lutero, acerca de eso. Él decía, tú no puedes impedir que un pájaro venga y se pose en la cabeza, pero tú no tienes que permitir que se quede. Azótalo y enseguida. En la misma forma, nunca tú puedes impedir que un pensamiento negativo venga a tu mente. Sacúdelo, dale una pescosa, como decimos en Puerto Rico, y échalo fuera. Aleluya. ¿Con qué? Aquí está la clave, 2 Corintios 10:15. Mire, hermanos y hermanas, lo que yo soy hoy se lo debo a la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Aleluya. Y a entender la redención, y a entender estas verdades que yo estoy compartiendo con ustedes en Vida Abundante. No son simplemente de que negan. Fue la búsqueda mía al Señor. Buscando la palabra, atreviéndome a creer cosas que nunca había oído aún de nadie. Volvamos a 2 Corintios 10:5, derribando argumentos. Wow, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y qué vamos a hacer? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Permítanme explicarles esto. La palabra argumentos aquí se refiere a razonamientos o argumentos. Esas son las mentiras del enemigo. El enemigo quiere crear razonamientos y argumentos que están basados en las circunstancias, en lo que se ve, en lo que se oye, en lo que se observa. Están en tu mente, pero vienen en contra del conocimiento de Dios. El enemigo te dirá: bueno, esa promesa de sanidad es para otras personas, pero no para ti. Tu caso es muy fuerte, es muy difícil. O te dirá: no puedes tener éxito financiero por tus errores del pasado, o tú no tienes conexiones con gente financiera o con gente rica, no. O en tu familia lo que reina es la pobreza, así que tú estás condenado a la pobreza. Pero la palabra de Dios dice que puedes desechar esos pensamientos, puedes someterlos. Cuando el diablo intenta sembrar pensamientos negativos y de duda en tu mente, tienes la autoridad para someterlos y hacer que obedezcan a Cristo. Y lo haces hablando la palabra de Dios, tal como lo hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. ¿Recuerdas lo que sucedió cuando el diablo se acercó a Jesús e intentó tentarlo? Cada vez que el enemigo hablaba, Jesús respondió: escrito está. No se dejó llevar por los pensamientos del diablo, no negoció con el enemigo, no dijo: bueno, tal vez pueda llegar a un acuerdo contigo. No, dijo: está escrito. Y eso es exactamente lo que debes hacer cuando te salte la duda. Debes decir: está escrito. Necesitas proclamar la palabra de Dios con fe, porque al hacerlo, alineas tu mente con los pensamientos de Dios. Cuando tu mente está en sintonía con la palabra de Dios, comenzarás a pensar de manera diferente y tus confesiones empezarán a manifestarse en tu vida. Ahora bien, esto no significa que no vayas a enfrentar una batalla. Puede que surjan pensamientos que intenten oponerse a tu confesión, pero no te preocupes, los ataques del enemigo son solo temporales. En el momento en que empieces a hablar, estarás ganando terreno. Estás librando la buena batalla de la fe y la fe siempre vence. Hay algo que quiero que recuerdes hoy. No puedes ser indeciso y esperar resultados. En Santiago 1:6-8 la Biblia dice: pero pida con fe sin dudar, porque el que duda es como la ola del mar, que es arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. No piense pues tal persona que recibiera algo del Señor.
un hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Verás, si vacilas, si dudas, no vas a recibir. Cuando proclamas la palabra de Dios, debes creerla de corazón y no dejar que la duda se apodere de ti. Sigue proclamando la palabra, mantente firme en ella y mantén tu mente fija en las promesas de Dios. No permita que el enemigo te robe tu fe con pensamientos de duda. Cuando surja la duda, recházala. Cuando te asalte la preocupación, recházala. Tienes la potestad de elegir en qué creer. Quiero contarte una historia que ilustra este principio en mi propia vida. Es una historia de Kenneth Hagin, por cierto. Hace años me encontraba en una situación en la que necesitaba sanidad. Los síntomas de mi cuerpo intentaban convencerme de que aún estaba enfermo. Cada día tenía que librar una batalla mental. El diablo susurraría: no estás curado, mira cómo te sientes, nada ha cambiado. Pero me negué a escuchar. Cada vez que el diablo sembraba dudas en mi mente, yo proclamaba la palabra de Dios en voz alta. Decía: por su llaga yo soy sanado. Y déjenme decirles que al principio no fue fácil. Mi cuerpo no cambió de inmediato, pero cada día al pronunciar la palabra sentía que mi fe se fortalecía y los pensamientos negativos se debilitaban. Y al poco tiempo, una mañana me desperté y me di cuenta de que estaba completamente curado. Ahora que hemos abordado los principios de la confesión y cómo superar la duda, permítanme decirles algo muy importante. La confesión no es algo que se hace solo cuando se necesita un avance. No, amigo, la confesión se convierte en un estilo de vida. Es una práctica diaria que te mantiene en victoria cada día de tu vida. Verás, algunas personas solo recurren a la confesión cuando están en crisis, cuando enferman o cuando tienen problemas económicos. Pero la palabra de Dios no es solo para momentos de necesidad. Es para cada momento de cada día. Debemos vivir por fe. Y vivimos por fe mediante la confesión de la palabra de Dios. Recuerda que en Romanos, aleluya, 1:17 dice: el justo vivirá, ¿por qué? Por la fe. La fe no es algo que se activa solo cuando se necesita algo, es un estilo de vida. Es una forma de vida y la confesión es la expresión de esa fe. Y hoy quiero animaros a que no solo reciten la palabra cuando estén en apuro, repítelas cada día, en los buenos y en los malos momentos. Eso fortalecerá tu fe y te dará fuerza. No esperes a que llegue la tormenta para empezar a proclamar las promesas de Dios. Lo confiesas antes de que llegue la tormenta, lo confiesas en los buenos tiempos, porque eso es lo que te mantiene firme cuando sopla el viento y llegan las olas. De hecho, te lo digo por experiencia propia, los momentos en que tienes una fe más fuerte son aquellos en los que proclamas la palabra a diario, incluso cuando todo parece estar bien. Cuando hablas la palabra continuamente, tu espíritu se edifica, tu mente se renueva y tu fe se fortalece. Volvamos a Marcos 11:23, donde Jesús dijo: porque de cierto os digo que cualquiera que diga este monte, quítate de aquí, échate en el mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice se cumplirá, le será hecho. Quien quiera que le diga a esta montaña, ¿entiendes lo que eso significa? Eso significa que cualquiera puede hablarle a la montaña, ya sea la montaña de enfermedad, la montaña de escasez, el miedo o el desaliento. Y cuando le hablas a esa montaña, liberas el poder de Dios en tu situación. Pero no solo hablas una vez. No. La clave está en seguir hablándole a esa montaña. Sigue proclamando las promesas de Dios día tras día. Y al hacerlo, la montaña se moverá. Puede que lleve tiempo, pero si sigues hablando, empezarás a ver el cambio. No dejes de hablar cuando la montaña no se mueve de inmediato. Sigue hablando, sigue confesando, sigue creyendo y la montaña finalmente se moverá. Recuerdo una época de mi vida en la que atravesaba un periodo difícil y la presión financiera aumentaba. Yo he estado en esto, yo he vivido en esto por estos 80 años, básicamente. Tenía facturas que pagar, pero no tenía suficiente dinero. Tenía que tomar una decisión. Podía centrarme en las circunstancias o podía hablar con la montaña. Decidí hablarle a la montaña. Comencé a recitar Marcos 11:24 y a declarar: mi Dios suple todas mis aleluya, necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Lo repetía cada día. No lo dije solo una o dos veces, lo dije día tras día, seguí diciéndolo hasta que mi mente empezó a cambiar. Y entonces mi situación empezó a cambiar. En poco tiempo las cuentas quedaron pagadas, no por mis propios méritos, sino porque el poder de la palabra de Dios estaba obrando. Había sembrado semillas de fe y estas habían comenzado a dar fruto. Y esa es la clave, amigos míos. Cuando proclamas la palabra de Dios, siembra semillas de fe y esas semillas crecerán y darán fruto. Cuanto más proclames, más nutrirás esas semillas con fe y más fuerte se volverá tu fe. Pero la cosa no termina ahí.
La confesión también es clave para mantener la victoria. No solo pronuncia la palabra cuando necesitas un avance, sino que lo pronuncias para vivir por fe, para conservar la victoria. La Biblia dice en 1 Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fíjate que la victoria está ligada a tu fe. Y como mantienes fuerte tu fe, siguiendo proclamando la palabra. Sigue proclamando tu victoria, incluso cuando todo parezca tranquilo. Habla la palabra hasta que tu fe sea lo suficientemente fuerte como para mover la siguiente montaña. En mi propia vida he descubierto que una de las maneras más poderosas de mantener la fe firme es hablar la palabra. No sé si te das cuenta de la intensidad y el gozo y la alegría con la cual yo he hecho esta meditación. ¿Sabe por qué? Porque esto define mi vida, esto define todo lo que yo aprendí. Tuve que romper muchos conceptos de incredulidad, muchos conceptos de cultura, muchos conceptos religiosos para atreverme a creerle a Dios y creerle también a los maestros que Dios me puso cuando yo era un muchachito, un jovencito. Y aquí estoy hoy a los 80 años con un cuerpo completamente sanado, lleno de vida, lleno de amor, lleno de propósito y por la voluntad de Dios, lleno también de la bendición financiera para poder financiar el sueño de Dios. Mis queridos amigos y hermanos, aleluya, aleluya, todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo, pero pon la confesión en tu corazón, aleluya. Dios no pensó, Dios habló. El primero que usó el poder de la confesión fue Dios y dijo Dios, sea la luz, y lo dijo cuando estaba en las tinieblas. Así que tú no puedes esperar estar en la luz para decir sea la luz. Tú no puedes esperar estar en la prosperidad para decir sea el dinero. Tú no puedes esperar tener la iglesia grande para decir mi iglesia está creciendo. Tienes que hacerlo cuando estás en oscuridad, cuando estás en problemas y circunstancias. Y eso es lo que a mí me ha funcionado y lo voy a seguir, aleluya, haciendo hasta que el Señor me lleve a su presencia. Y los seguiré ayudando a ustedes porque les amo intensamente. Los bendigo en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Atrévete a confesar conmigo. Yo soy cabeza, no soy cola, estoy arriba y nunca abajo. Di conmigo, todo lo que yo hago, eso sucede. Todo lo que yo pienso, eso sucede. Yo pongo el reino de Dios en primer lugar y todas las cosas, aleluya, me suceden de acuerdo a la bendición y a la voluntad de Dios. Por lo tanto, voy a leer la Biblia, voy, aleluya, a resaltar las promesas y voy a vivir en una victoria grande, completa y absoluta para la gloria de Dios. Que tengan un día maravilloso, mis queridos amados y hermanos y hermanas. Amén.